Hebreos 12, 25 al 28, al 29, hoy terminamos. Capítulo 12, se termina hoy, dice así la palabra: mirad que no desechéis al que habla, porque no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica remoción de las cosas movibles, como hechas para que queden las inconmovibles. Así, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Vemos acá la palabra, como dice en 12:25, no desechéis, dice, mirad que no desechéis al que habla, o sea, a Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta de los cielos. Entonces, vemos que en este tiempo dice, mirad que no desechéis. Y está hablando en el sentido que Dios estaba hablando primeramente por figura, pero después ya estaba confirmando estas cosas espirituales que se cumplieron en la cruz de Cristo. Entonces dice, miren, no desechen la voz de Dios. Ahora vemos que dice, si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra. ¿Y este que amonestaba en la tierra quién era? Podríamos decir que sí, pero acá se está refiriendo a la persona de Moisés, porque justamente vamos a tocar los versículos del por qué. Por ejemplo, en Números 16:31 habla de la rebelión de Coré y cómo ellos lo desecharon, ¿no? Y esto ya lo está confirmando, si vamos, 1 Corintios 10:8, porque yo les doy la de referencia, pero leamos 1 Corintios 10:8 para no leer todo el contexto, sino explicarlo. Dice esto: no forniquemos como algunos fornicaron, y en un día cayeron 23.000. Esta es la rebelión de Coré, cayeron 23.000, en otro lado dice cayeron 24.000. La cuestión es que desecharon y se comieron el juicio de Dios. Dice que queriendo escapar, dice, los tragó la tierra y otros murieron, escaparon de eso, pero murieron creo que por peste, plaga, no me acuerdo cómo decía. La cuestión es que el que amonestaba sobre la tierra era Moisés. Y se comieron el juicio de Dios, vemos como comieron castigo, y mucho más o mucho menos, dice acá la palabra, escaparemos nosotros si desecháramos al que amonesta de los cielos. La palabra dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, a ver, esto me lleva, estamos explicando acá, y en el 26, vamos a encadenar el 26, dice así la palabra: la voz del que conmovió, dice, en la tierra, pero que ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Vemos, ha prometido, dice, no solamente conmoveré la tierra, sino el cielo. ¿Y cuándo conmovió el cielo? Eso nos preguntamos. Conmovió, dice, conmovió. Y vamos a leer para poder entender la otra parte del 27. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como hechas para que queden las inconmovibles. Entonces, cuando dice conmoveré o remoción, conmoveré es hacer temblar o mover también, podemos decirlo así. Ha prometido. Entonces, en su sacrificio lo hizo todo. Y vemos que hubo, primeramente, para poder entender esto, ustedes si van a Mateo 27:51, Mateo 27:51, tembló la tierra, dice la palabra, dice acá, 27:50 y 51 de Mateo. Mas Jesús, habiendo exclamado a gran voz, entregó su espíritu.
Y aquí el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, y tembló la tierra y las rocas se partieron. Entonces está hablando del poder satánico. Esas cosas que, como dice acá la palabra en el 26, vuelvo a leer, ha prometido que no solamente va a temblar la tierra. ¿Por qué lo dice esto? Porque en ese tiempo hizo temblar la tierra. Ahora vamos a Éxodo 19 y 18. Conmovió la tierra y después el cielo está hablando por el poder satánico. Pero en ese tiempo que pasó, removió, lo hizo a un lado, el poder satánico, pero también pasó de tiempo la ley, ese pacto. Vemos en Éxodo 19 y 18. Y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre el fuego. El humo subía como el humo del horno y todo el monte se estremecía. Entonces, vemos acá la palabra, 26, vuelvo a leer. La voz de cual conmovió toda la tierra ha prometido, diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, como lo hizo en el tiempo del Éxodo, que cuando él habló, dice que tembló la tierra, se estremecía la tierra, humeaba, dice, ese monte. Y acá vemos cómo lo habla en ese lenguaje. Lo hizo una vez, dice, y lo voy a hacer otra vez. Voy a hacer temblar la tierra, y no solamente la tierra, sino también el cielo. Y ahí ya habla del poder satánico en ese tiempo. Dice, cielo viejo y tierra vieja pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Y en eso tenemos que entender, hermano, que pasa el poder satánico, pero también pasa la ley, como dice acá la palabra en el 97, que indica la remoción de las cosas movibles como hechas y que quedan las inconmovibles. Entonces, remoción. Entonces, lo saca. Entonces, lo sacude. Y vemos en el Joel 2.10 ya profetizado, para poder ir entendiendo de a poco, porque muchas veces decimos, damos a entender la tierra como el pecado, o el tiempo de pecado, o la esencia de Satanás, y el cielo lo damos por hecho que significa la presencia del Señor. Pero no todo es así, porque ahí está indicando cielo viejo y tierra vieja pasaron. Y dice, hubo cielo nuevo y tierra nueva. Entonces está mostrando dos poderes ahí. Y como digo de esto de la ley que ya pasó, las cosas inconmovibles pasaron, en el sentido que eso se tenía que pasar el tiempo de la ley. Pero ¿por qué digo esto? Y lo estoy comparando con la esencia satánica. Porque ¿qué se manifestó mostrando la ley? El pecado. Eso es lo que le mostraba el hombre. Le había dado un mandato, no lo podían cumplir y reinaba el pecado. Entró, digamos, la ley, y la ley nos da el discernimiento que no lo podemos cumplir y que estamos hechos de esa naturaleza. Y dice acá la palabra en Joel 2.10. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Vemos acá la palabra. Se estremecen, tiembla la tierra. Nos da otra profecía en Ageo 2.6, dice así la palabra, Ageo 2.6, Ageo 2.6. Porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme. Haré temblar. Entonces esto se refiere no al poder de Dios, sino que va a ser la remoción, va a ser temblar. Vemos, va a sacar ya la autoridad de Satanás. A ver, dice acá la palabra, los cielos y la tierra. Y vemos cómo lo va indicando y va usando todo figuras para poder entender que esa esencia satánica va a perder esa hegemonía que tenía, que reinaba sobre todo en ese tiempo, pero cuando tomó la autoridad de Cristo en la cruz, destruyó, consumado es. Entonces, ¿quién tiene la autoridad máxima? Jesucristo. ¿Qué dice en Filipenses? Dice que tomando la cruz, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dice en otro versículo también que está bajo sus pies, están sometidos todas las autoridades satánicas, toda la potestad. Entonces está hablando que el poder de Cristo fue superior, un nombre sobre todo nombre, el que manda, eso está diciendo, el que tiene autoridad.
Y vemos que en lo natural, nombre sobre todo nombre, sería el nombre máximo. A ver, una persona que tiene una jerarquía máxima y tiene un nombre y apellido, se va a saber. Entonces, a ver, un presidente siempre va a tener más peso que un intendente. Y eso es lo que está mostrando ahí, autoridad máxima. Entonces, el Señor lo hizo en la cruz del Calvario. Y así también, hermano, cuando nosotros tenemos la misma esencia de Cristo, vamos a tener esa autoridad sobre cualquier pecado, pidiendo discernimiento de nuestro pecado, arrepintiéndonos, porque ahí es cuando se exalta la figura de Jesucristo, la confianza en Jesucristo, empieza a reinar Jesucristo. Y cuando Él reina en nuestra mente, se manifiesta. Y cuando se manifiesta el poder del Señor, no puede reinar el pecado en tu mente. O es uno o es otro. Y cuando hay humillación, el que reina es Cristo. Cuando no hay humillación, el que reina es Satanás, que te lleva a la destrucción, la opresión, la carga, al fracaso, a la miseria, a la atadura, a la enfermedad, al bloqueo mental, que te tiene atado en preocupaciones, que tu mente está vacía, que estás sin Dios, que no hay alegría, que no hay motivo de vida. Todo eso reina, hermano, cuando no está la figura de Cristo en nuestra vida, la esencia. Ahora, cuando nos humillamos, el que reina es Cristo, porque nosotros nos humillamos, pedimos perdón para someternos a la voluntad del Señor. Nos encorvamos a Él, hacemos sus planes. Él quiere que nos arrepintamos de todo pecado. Y cuando nos arrepentimos de todo pecado, ahí tenemos la autoridad. Y eso es lo que nos lleva a después tener autoridad sobre los pecados. Viene la tentación, los rebotamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo rebotamos, lo rechazamos? Porque estamos tomando la cruz. Entonces, como dijo el Señor Jesucristo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ahí vamos a tener autoridad para repeler. Ahora, si vos no estás tomando la cruz, la primera tentación que te caiga, vas a caer. Vas a caer, vas a tomar. ¿Por qué? Porque está débil tu hombre interior. Tu hombre espiritual está débil, está más fuerte la carnalidad. Entonces esto quiere que mengue el Señor, porque falta ocasión nomás. Eso vamos a decir la verdad, cuando uno está débil, falta la ocasión. El Señor muchas veces te guarda por misericordia, pero yo digo, se presenta una tentación muy buena en lo económico y van a dejar. A veces se presenta una tentación muy buena en cuanto a las pasiones, el sexo, y van a dejar. ¿Por qué? Porque no tienen esa autoridad. ¿Por qué? Porque no mora la palabra en tu mente. No hay un freno. Dice, cuando se te presenta un señor delante tuyo, dice, pon un cuchillo en tu garganta. Pero si no está el cuchillo para poner a nuestra garganta, o sea, la palabra que nos frene, ¿qué nos va a frenar? ¿Qué nos va a evitar? Si reina más los deseos del pecado. Entonces, por eso mismo quiere la palabra del Señor que reina en nuestra mente, porque eso es lo que nos va a reprender, y mejor reprensión manifiesta que el amor oculto, porque eso es lo que nos va a apartar de todo lo que es destrucción. Porque la tentación basta sentirla en un momento, pero cuando te amonesta la palabra, decís, no es bueno esto lo que estoy pensando, y ahí se empieza a humillar a uno, porque el Señor tal vez, por ejemplo, ustedes que son jóvenes, le quiere usar para una persona para predicarle y se presenta, y tal vez uno está un poquito débil en las pasiones del sexo y lo va a mirar con otro pensamiento. Pero después, cuando te amonesta la palabra y decís, te está contando sus problemas y mirá todos los problemas que tiene, y en lugar de yo querer predicarle para que salga del sufrimiento, lo que quiero hacer es estar con esa persona. Entonces, eso es lo que trae muchas veces la debilidad espiritual. Que en lugar de usarte de instrumento de edificación, de liberación, sos piedra de tropiezo para otra persona. Entonces, por eso la limpieza, ¿no? Y eso es lo que está mostrando acá, que quiere conmover, quiere destruir para que pase ese tiempo de pecado. En cuanto a las pasadas maneras, de vivir, dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso tiene que ser pasado nuestro. Aunque se despierte en un momento, pero para eso tenemos la palabra, para juzgarnos, porque sabemos que es malo. Y el que, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, dice la palabra. Sabemos la palabra, que es malo, las pasiones en sí, cuando te quiere usar como instrumento para la liberación. Sabemos que es malo la codicia, la codicia es codicia en sí, pero estamos diciendo lo en exceso que te va tomando, que te quiere apartar de la presencia del Señor. Cuando pensás todo en lo material, que a muchos les pasa. Por eso
No pueden servir a la obra, por eso no pueden entrar a la presencia del Señor, por eso no tienen convicción de pecado, por eso tienen vacía la cabeza. ¿Por qué? Porque tienen lleno de materialismo. Entonces, eso es lo que nos va enfriando muchas veces de a poco, y va entrando ahí, va entrando cada vez más, y al final te toma control y dominio. Y eso hay que juzgarse, hay que pedir perdón, hay que reconocer el pecado para que pase, estas cosas viejas sean removidas de nuestra vida. Dice así la palabra también. Ageo no lo leímos, ¿no? Ageo 2:6 dice, con respecto a esto que estamos diciendo, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra firme. Sí lo leímos, sí lo leímos. Entonces, vamos a otro versículo, Apocalipsis 11:17 al 19. Y el 19 es exactamente el que quiero destacar acá. 11:17 dice así, te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea, removió las cosas que eran movibles. Y lo vamos a leer otra vez para que no se nos olvide. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Las cosas movibles, ¿qué eran? ¿Ellos qué llevaban cuando iban por el desierto caminando? ¿El tabernáculo no llevaban? Llevaban el tabernáculo, ¿no? El arca del pacto. Iban llevando así en el desierto. Son cosas movibles. Y vemos como la remoción, como dice, como cosas hechas que ya pasaron. Y dice, y quedan las cosas inconmovibles, un reino eterno, la cruz. Que siempre, en base a la palabra de la cruz, vamos a ser juzgados si creemos, no creemos en el Señor Jesucristo, como se lo dijo a los judíos ahí. Entonces, los judíos tenían que creer que ya pasó la ley, que se removieron esas cosas viejas y ahora están las inconmovibles. Y Cristo, como dice la palabra, es la roca inconmovible, dice, que no se puede mover. O sea, que va a ser eterno, a eso es lo que voy diciendo. No va a pasar este pacto. Entonces, por eso la misma palabra te sugiere eso. La misma palabra te da pie a entender que es inconmovible, o sea que ya no se mueve más, no va a haber otro pacto. No va a haber otro pacto, no va a haber otra señal. Los judíos piden señales, mas señal no se le dará más que la del profeta Jonás, que está hablando de la muerte y resurrección de Cristo. La señal de Jonás, cuando lo tragó el pez y estuvo 3 días en el vientre, ¿no? Entonces esa señal le está hablando. Y esa señal es la que va a quedar para siempre. Y como dice acá la palabra, 11:18 de Apocalipsis, volviendo, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, o sea, la salvación, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a los que destruyen la tierra. Bueno, y esto es lo que quiero explicar el 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, el templo de Dios, o sea, la presencia, está para todos nosotros la salvación. Y como dice, y el arca del pacto se veía en el templo, dice, el arca del pacto, mostrando mismo, por la figura de Dios, acá el poder de Dios, la figura de Jesucristo, el arca del pacto, se veía en el templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos, y un terremoto grande, dice, y granizo, un terremoto, o sea, remoción. Vemos cómo lo hizo temblar, lo sacó esa vieja esencia de donde estaba y ahora pone ese nuevo pacto. Como dice, las cosas, acá dice, conmoveré no solamente la tierra sino el cielo, y esta vez indica la remoción de las cosas movibles como si fueran hechas para que queden las inconmovibles, como dice la palabra. Y aquí las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, el nuevo pacto. Así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, un corazón agradecido, porque hemos recibido un reino
inconmovible, un reino eterno, vemos acá la palabra. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole en temor y reverencia. Sirvamos, esa palabra sirvamos, servicio, está diciendo. Agradándole en temor y reverencia. ¿Por qué? Por agradecimiento uno tiene que servirle al Señor. Por agradecimiento, ¿por qué? Porque nos da la salvación, la liberación de nuestros pecados, porque hemos conocido lo que es el pecado, dónde está la salida, nosotros le pedimos perdón y somos libres, descansa nuestra alma. Cuando le confesamos, cuando tenemos el conocimiento del pecado y le confesamos mediante el conocimiento de la palabra, este pecado tengo, esto es lo que me pasa a mí. Entonces, ahí te liberta el Señor, ahí manda su poder el Señor, como dice acá, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice. ¿Vieron que hay algunos que mezclan Dios es amor, pero también es fuego consumidor? Ese versículo no existe en realidad. Son dos versículos diferentes, porque Dios es amor, pero también, como dice acá, es fuego consumidor. Entonces mezclan los dos versículos y parece uno, no. En otro lado dice Dios es amor y acá dice Dios es fuego consumidor, o sea, que castiga el pecado, la desobediencia. Entonces, vemos acá, ese castigo nos quiere evitar, o esa pérdida de la salvación para ellos, porque castigo sería el apartamiento total de la presencia del Señor, que ya no iban a tener trato, que iban a quedar en un tormento, o sea, apresados del pecado, eso está diciendo. No iban a recibir la salvación. Y dice así la palabra, Ageo 2:21 también habla del temblor y vemos que dice así la palabra, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo estremeceré los cielos y la tierra. ¿Por qué habría de estremecer o hacer temblar o remover el cielo si fuera bueno? Porque acá está hablando de la esencia de Satanás. Los cielos y la tierra, cielo viejo y tierra vieja pasaron. Con eso lo comparamos y ya nos damos cuenta que es la esencia de Satanás. ¿Por qué lo presenta como tierra? Porque la tierra siempre simboliza, muchas veces o casi siempre, el pecado. Casi siempre el pecado, no en todas partes. Por ejemplo, muchas veces simboliza el alma del ser humano. Hará campo y no sembré entre espinos. Tenemos que remover la tierra, nuestra alma, ¿no? Pero en este caso, cuando está hablando tierra vieja y cielo viejo, está hablando del poder de Satanás. ¿Y por qué cielo lo compara? Porque está hablando de la autoridad que tenía Satanás en ese tiempo sobre la humanidad. Vemos, cielo siempre está mostrando como algo más alto, ¿no? Y así también el poder de Satanás en un tiempo era más alto o es más alto que el ser humano, sin Dios, entonces tiene autoridad sobre el ser humano. Entonces, ¿vos podés gobernar tu mente? No. Entonces lo que pensás, pensás. Cuando te entran los pajaritos y empezás a pensar pavada, te entra y no lo puedes dominar. Si no te da el discernimiento del Señor, si no te da esa convicción de pecado para que te gobierne otra vez, la misma presencia del Señor, a través de su palabra, que uno pueda meditar en cosas buenas, ¿no? Que le tome todas las cosas buenas, pero para eso tiene que estar llenado tu mente de la palabra, para que te quebrante, para que te lleve a pensar las cosas buenas, porque si no te va a llevar a pensar solamente en el pecado, y el pecado entra todo lo que nos aparta del Señor, todo, muchas veces uno con vicio, otro con pasiones, otro con pavada, otro con pérdida de tiempo, con cualquier cosa menos Dios. Por eso dice la palabra, que en el hombre soberbio, en el hombre pecador, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y ahí es cuando tenemos que analizar, ¿qué hay en tu pensamiento? ¿Qué hay? ¿Te produce ese poder la palabra? ¿O la rechazás como en ese tiempo rechazaron a Moisés, que en un día cayeron 23.000? ¿O lo tomás? ¿Te limpia realmente? ¿Te produce satisfacción la palabra o no te produce nada? La palabra por sí sola es poder. Y es mentira que muchas veces no, la palabra porque está así nomás no indica nada, no. Pero si vos lo lees con quebrantamiento y vos solamente lo lees
con quebrantamiento o meditar la palabra, ya tiene poder en sí. Su palabra es vida y espíritu. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, uno al arrepentirse, ya siente la presencia del Señor. A través de la palabra nos arrepentimos porque es lo que nos muestra el pecado en nuestro estado. Los pensamientos, ¿dónde están? Si esto no te produce satisfacción, no llena tu alma, no te produce gozo, y te producen gozo o alegría, otras cosas, por ejemplo, los videos que están a la orden del día en el teléfono, y bueno, ya sabemos dónde estamos. Y sabemos que no nos va a quedar nada, que va a quedar un vacío simplemente, que va a quedar después un fracaso, que después, a través que te trae un poquito de alegría, porque es un espíritu engañoso, pero después queda un vacío. Queda un vacío. ¿Qué te edifica, por ejemplo? Un video de alguna tontería, vamos a decir. Después, ¿cómo te queda el alma? Te queda vacía. No te toca la palabra y cuando querés leer no tenés fuerza. Cuando querés orar no tenés fuerza. Y si te da tanto gozo, ¿por qué después de todo ese vacío que sentís, por qué te queda tristeza? Es porque la esencia de Satanás opera ahí. Y dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 20:11, dice así la palabra. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Vemos que está hablando algo malo acá, como dice, en cuya presencia, dice, huyó el cielo y no se halló lugar, y la tierra, dice, y no se halló lugar para ellos. Está hablando del mismo poder satánico, cómo huyó. Y vemos que, lo vuelvo a repetir como la otra vez toqué, el gadareno, el que estaba endemoniado, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué tiene con nosotros? Jesús Nazareno, que viene y nos atormenta antes de tiempo. Estaban atormentados delante de la presencia del Señor. No podían resistir, no podían estar. La misma palabra dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y el enemigo no puede estar. A ver, la figura, o vamos a decir lo que pasó en Hechos 28, en la isla de Malta. Pablo prendió fuego, puso leña y dice que una serpiente huía. Porque ese fuego simboliza la misma presencia del Señor. Y donde está la presencia del Señor no va a estar Satanás. Como dice la palabra, de una fuente no pueden salir agua amarga y agua dulce a la vez, ¿no? Entonces, o es una o es otra. O es una o es otra. Y vemos acá como dice la palabra, cuya presencia huyeron los cielos y la tierra y no se halló lugar para ellos. Entonces cuando entra la presencia de Cristo en mi mente, gobierna, no voy a pensar en cosas que son de pecado. Pero cuando entra Satanás tampoco voy a pensar en las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque mi mente está endurecida, está ciega, se deleita con esas algarrobas, vamos a decir, como el hijo pródigo, o como los chanchos que estaban comiendo esas algarrobas. Así está mi alma cuando no hay nada de Dios. Pero para eso nos pide arrepentimiento, para que no gobierne esto, para que remueva toda esa vida pecaminosa, vida de pasado, o como dice la ley que está mostrando realmente, pero por cuanto hubo ley, también hubo conocimiento de pecado. Y cuando hubo conocimiento de pecado se manifestó. Ahí nos dimos cuenta que estábamos llenos de pecado. Entonces, vemos que también lo dice en 2 Corintios 5:17, con respecto al versículo 27. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, cielo viejo y tierra vieja pasaron, y aquí son todas hechas nuevas, cielo nuevo y tierra nueva. Tierra nueva, tierra nueva, o sea, un nuevo lugar, un nuevo estado espiritual. La autoridad ahora es Cristo sobre mi vida. Eso está mostrando. Y dice Apocalipsis 21:1, 2 y 3. Vamos a leer esto que ya lo estoy nombrando. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Vemos cómo lo destaca, la nueva, no la vieja, lo que estamos conociendo como ciudad, donde moramos nosotros. Esto está diciendo, nueva, la celestial, descender del cielo, bajaba del cielo, dice, de Dios, dispuesta como una
esposa ataviada para su marido, vestida, la nueva Jerusalén, los ciudadanos de Jerusalén celestial, esto dice así, dispuesta, dice, como una esposa ataviada para su marido, dispuesta, vestida para su marido. Entonces, está hablando de la salvación, la unión espiritual, el casamiento espiritual. Dios con los hombres. Vemos. Dios con los hombres. Entonces, un casamiento espiritual. Y como dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo, pero ahora de Dios, no el tabernáculo de esta tierra. Con los hombres. Y Él morará entre ellos. La misma presencia de Dios. Morará entre ellos. Y serán su pueblo. Y Dios estará con ellos, dice, estará con ellos como su Dios. Vemos, con su pueblo. ¿Y quién es el pueblo? El que confiesa que Cristo es el Salvador. Entonces está hablando todo hacia un futuro, o sea, estoy viviendo en tiempo de la ley, o estaban viviendo en tiempo de la ley, y estamos mirando hacia la crucifixión de Cristo, hacia un cielo nuevo, una tierra nueva. Entonces, todos los que tenían fe en Jesucristo iban a recibir la salvación, la transformación, la nueva criatura. Y así también, cuando yo dejo la vida vieja, me humillo, voy confesando mi pecado, me voy arrepintiendo, le voy pidiendo perdón y voy haciendo su voluntad, lo que me está diciendo la palabra, porque la voluntad de Dios está en la palabra. Entonces, yo vivo según la palabra del Señor, entonces ¿qué pasa? Ahí va a gobernar el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso va a ser de mi alma, una tierra nueva, ya una tierra desértica, y mi Dios, como dice, el cielo nuevo es el que me va a gobernar. Esto es lo que nos da a entender acá la palabra, siempre va dividiendo dos tiempos y siempre lo tenemos que contextualizar, que en ese tiempo le habla a los judíos. A los judíos. Nosotros simplemente aplicamos como algo espiritual, pero doctrinalmente no es así, para nada. Son dos tiempos diferentes y le está hablando de un viejo tabernáculo, como dice en 2 de Corintios también, que está 5.1. Si este tabernáculo, dice, terrenal, se deshiciere, tenemos un tabernáculo no hecho de mano, dice, eterno en los cielos. Vemos acá la palabra. ¿Cómo lo está comparando? Porque hubo un tabernáculo en la tierra. Pero dice, si esto desapareciere, si pasa el tiempo de esa ley, de ese tabernáculo, tenemos un tabernáculo no hecho de mano, de Dios. O sea, no hecho de manos humanas, sino de Dios. Ese tabernáculo celestial. Eso es lo que quedó, porque justamente, como lo rectifico acá, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él va a morar con ellos. Y así también, ya Cristo está establecido en nuestra mente. ¿Dónde se asienta el trono de Cristo? Acá en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Ese es lo que se entrelaza, el pensamiento nuestro con la presencia de Dios. Entonces, somos su pueblo. Y cuando habla de casamiento es unión. No dice por Adán y Eva serán una sola carne, se unirá el hombre y la mujer. Y así ya está mostrando el adelanto del creyente en el casamiento con nuestro Dios. Entonces, se entrelazan, los dos son uno. Los dos son uno. ¿Por qué? Porque entra la presencia del Señor, nos empieza a gobernar y Él es la cabeza, como dice en figura del casamiento, el marido por la mujer. Él es la cabeza, Él es el que nos tiene que direccionar. Esa es la voluntad del Señor. Entonces hay muchos elementos para destacar acá. Lo hacemos resumidamente para poder entender algo de esto. Bueno, amén. Que Dios lo bendiga.